lleno para hablar de un tema que nos apasiona, ¿no? Increíble. Bueno, buenos días, soy de Brasil, soy Laila. Disculpen mi español, pero bueno, si no entienden algo, por favor, coloquen sus manos arriba. Tengo un novio colombiano, pero estoy entrenando en casa el español, pero no es mi primera lengua. Pero bueno, así como Wendy, yo salté del carrusel en 2015 cuando empecé a estudiar economía plateada. Cuando empecé ese asunto a estudiar y bueno, después, luego en 2016, abrir mi propio negocio en economía plateada, la primera cosa que mis amigos, mi papá, que fue mi inspiración, me dijo, va a abrir una casa, una residencia de idosos, de adultos mayores, ¿es eso? ¿Por qué quieres hablar de eso? Bueno, fue así hasta como 3 años y ya hasta hoy escucho eso, pero mucho menos, porque ahora sí, la economía plateada, el envejecimiento poblacional está de facto mostrando su cara con toda esa innovación que hay de productos, servicios, de todos los datos. Bueno, y así como Ñol, voy a pasar para ti, así como Ñol, bueno, mi vida cambió con 2 mensajes de WhatsApp que fueron de Miriam, y ahí creo que ella puede explicar, pero todo se cambió en 2021. Mi historia es un poquito más, quizás, común a la mayoría de las personas de más de 50 años, ¿no? Yo ahora soy una startupera, tengo 53 y soy parte de la economía plateada. Cuando entré en la economía plateada no sabía ni qué era y tampoco que era parte. Y es ahí donde el WhatsApp también cruza nuestras vidas, señor. No sos el único. Descubrí todo lo que trabajaba y estudiaba Laila y dije, wow, quiero conocer qué piensa esa chica que en ese momento no tenía 30 años de lo que me está sucediendo a mí. ¿Quién es esa persona que, y Wendy, te vamos a citar porque nos encantó tu presentación, salió volando el carrusel? Y le mandé un WhatsApp que no me contestó. Y yo, si no me contestan, porque soy de la generación X, viste que somos un poquito más cuidadosos, digo, bueno, no la voy a molestar. Pero me quedó y le mandé un segundo. Y resulta que se había ido de vacaciones y había estado sin señal. Y ahí nace parte de lo que les vamos a contar hoy y les vamos a compartir. O sea, nosotras somos 2 enamoradas de la economía plateada, enamoradas de los datos, desde 2 experiencias muy distintas. La mía en primera persona, que viene del dolor, y Laila desde la curiosidad. Y las 2 salimos volando del carrusel. Sí, continuamos volando, saliendo, saltando del carrusel. Bueno, estamos acá para compartir esos datos, especialmente de nuestro estudio que se llama Tsunami Latam. Vamos a mostrar un poco de los datos también, de cuántos encuestados y todo más. Pero estamos sí viviendo ese siglo del envejecimiento poblacional de la sociedad. Bueno, no es solo Japón que tiene 30% de personas con más de 65 años, pero todos los países están envejeciendo y nuestra región envejece más rápido del mundo. Acá algunos datos. En todo el mundo desde 2019 hay más personas arriba de 65 años que niños de 5 años de edad. Y la primera provocación va especialmente, por ejemplo, para los negocios, para la industria alimenticia, que hasta hoy tiene todo segmentado para niños de meses, recién nacidos y todo más, y para personas con más de 50 años. ¿Qué tienen? Y la otra provocación es por qué seguimos teniendo más pediatras que personas especializadas en qué pasa con nuestros cuerpos mientras va pasando el tiempo. ¿Verdad? Gerontólogos, médicos especializados en climaterio y menopausia, en andropausia. Geriatría sigue siendo el segmento dentro de la medicina que menos tienen personas ingresas para estudiar ese tema. Mismo dentro de los médicos hay prejuicio con el tema. Acá, por Naciones Unidas, una de las 4 megatendencias con todas las otras es del envejecimiento poblacional. Y como ya dijiste, América Latina es la región que envejece más rápido en el mundo. Todo que Francia demoró, por ejemplo, 120 años para pasar de 10 a 20%, nuestra región
está tomando 29 años. ¿Y por qué eso? De un lado, aumentamos nuestra esperanza de vida, disminuyendo la mortalidad y teniendo menos hijos. Mi abuela, por ejemplo, en Brasil tuvo 4 niños, mi mamá 3 y yo no voy a tener hijos. Y bueno, todo eso se hace, estoy contribuyendo para los datos de economía plateada. Bueno, las instituciones sin datos son opinión. Los datos sin interpretación son números. Por eso fuimos a buscar esos datos que hace 3 años, muy reciente, no había datos. Las instituciones estaban preguntando solo para personas hasta 50 años de edad qué piensan sobre el futuro, qué quieren, qué consumen. Y bueno, por eso fuimos a hacer, de nuevo, saltando ahí del carrusel, hacer el más grande estudio de economía plateada de los consumidores con más de 45 años del mundo de latinoamericanos y Caribe. Hablamos con más de 20.000 personas en 7 países de la región. Un poco, son 100 y pocas páginas, es gratuito para bajar, para hacer la descarga, y hay un poco de todos. Tenemos acá, para ya empezar algunas informaciones, hay una diversidad muy grande en la longevidad. Por eso, esa preocupación en tener datos con rangos de edad, de género, de clase social, acá de ingreso mensual familiar, para tener también bastante personas de cada país y todo eso. Y ahí llegamos a una conclusión muy, muy, muy importante, que como siempre habíamos mirado el norte global, Europa, Estados Unidos, y también cuando hablamos de envejecimiento mirábamos mucho Japón, ¿no? No teníamos data de lo que pasaba con nosotros mismos. Por eso era tan difícil comprobar que en apenas 2 generaciones vamos a tener 36% de personas mayores de 60 años. Eso cambia la manera como nos vemos como sociedad y como país, y también las oportunidades, y también las tendencias en los negocios. No podemos olvidar que, como dijo Laila, estamos viviendo más y teniendo menos hijos. Gran pregunta, ¿quién nos va a cuidar? ¿Cómo vamos a envejecer? ¿Cómo se van a dar esas relaciones que antes dábamos por sentado? ¿Quién se iba a encargar? Hoy ya no. Nos quedamos acá. Por ejemplo, miren la pirámide del Perú, 1950, y miren la pirámide en 2021. Ya Perú no puede más ser conocido como un país de jóvenes, si bien no es de los países de envejecimiento avanzado que tenemos en Latinoamérica, como son Chile, Argentina y Uruguay, pero ya hay más personas de 50 más que menores de 15 años. Y el 13% de la población ya tiene más de 65 años. Y ese número, gente, solo va a crecer. Empecemos a pensar en todas las oportunidades que tenemos para hablar a esa gente. Y queremos ahora abrirles un poquito más y salir de la casita de la economía plateada y empezar a pensar en la economía de la longevidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la economía de la longevidad es el consumo que va a tener cualquier persona que esté pensando en cómo va a envejecer. Y también va a incluir las personas de 30, 40 y no solo las personas de 50 más. La economía plateada, para que estemos todos alineados, del cual hablamos con Laila, es todo el consumo generado por las personas de 50 más de acá en el futuro. Eso es una definición de Oxford Economics que nos gusta muchísimo. Y miren los números que estamos hablando. Cuando hablamos de billions, como en español ustedes tienen los de 1.000 millones, billones, eso en inglés son trillions. Por eso es el famoso mercado trillonario. Y pasa algo muy interesante, perdón los menores de 30 que hay acá, pero la generación X y la generación plateada somos las generaciones más ricas sobre la faz de la Tierra. Si juntáramos nuestra capacidad económica y fuéramos un país, seríamos el 3er país más grande del mundo. ¿Cuál es la gran diferencia? Aún
Y miren, lo que están pensando dicen, bueno, miren, pero hay mucha gente en situación de vulnerabilidad. Los vulnerables mayores tienen mayor capacidad económica que los vulnerables más jóvenes, porque la gran mayoría tiene o algún tipo de ayuda o algún tipo de jubilación. Entonces estamos hablando de una oportunidad tremenda, obviamente que impacta a todos los mercados. ¿Por qué? Porque también personas de todas las generaciones invierten y trabajan para ese mercado del cual mi generación, la generación X y la generación plateada, más conocida como baby boomers, somos los principales consumidores de todos los sectores de la economía. Nosotros, si juntamos el consumo, consumimos o tenemos por lo menos el poder de decisión de 70% de la economía en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque hoy muchas veces terminamos pagando por el consumo de los millennials y de los centennials. Entonces eso es muy interesante cuando expandimos un poquito la mirada de lo que estamos acostumbrados a ver como adultos mayores. ¿Por qué hago así? Porque a mí no me gusta ese concepto y ya hablaremos de eso. Sí. Bueno, para las industrias, cuando empecé en 2015, preguntaba cuál es el porcentaje de personas con más de 50 años de la base de clientes. Y bueno, la mayoría, gran mayoría esmagadora de los ejecutivos no sabía cuántas personas, porque siempre también las campañas, la publicidad estaba muy voltada para los millennials. Y bueno, ahí en su gran mayoría los clientes que pagan todos esos sectores que están realmente haciendo la rueda girar, haciendo eso, la rueda girar, bueno, son las personas con más de 50, 60, 70 años. Una mala noticia para los millennials acá, que me incluyo, vamos a envejecer mucho más pobres que las personas con pelos invisibles y los mayores, los plateados de hoy. Y ahí, bueno, por eso la economía de la longevidad también es muy interesante cuando hablamos de intergeneracionalidad, como Masato ya anticipó, porque ahí sí, personas de 30, 20 años que ya están pensando, ya están mirando para la longevidad, para su propio envejecimiento, ahí sí fica muy interesante. Me gusta decir que no voy a academia para mi personal para hacer un proyecto verano, porque en Brasil, las playas y todo más, pero sí mi proyecto 200 años. Y también ya pienso, ya tengo como una reserva financiera para cuidados, porque si no voy a tener hijos, tengo que pensar que tengo que tener plata para alguien cuidar de mí. Haciendo la traducción simultánea, la era de ir al gimnasio y hacer pesas, no para el proyecto verano, sino para el proyecto longevidad. Sí, porque sí, la academia es la academia no es la universidad. Sí, tenemos acá traducción simultánea. Perfecto. Y por eso grandes personas acá ya están cuantificando esa economía de la longevidad, que ya está ahí en Estados Unidos, por ejemplo, con 255 mil millones al año. Y esa nueva gran corrida global para los unicornios plateados, esos negocios que están innovando en ese sector. Y no es un nicho, y sí mainstream, es para todos. La mayoría de los negocios del futuro serán parte del mercado de la longevidad, queriendo o no. Y grandes inversionistas ya están mirando ese movimiento, como Ray Kurzweil acá, Larry Page de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, bueno, todos los grandes, en Brasil también, acá también, bueno, BID está mirando, UP también, están todos esos grandes fondos ya mirando por negocios en economía plateada, con una gran suma de inversión también. Pero el seed money sigue ignorado. Nosotros ya representamos más del 50% del consumo, tenemos el 70% de la decisión de compra, pero faltan productos y servicios pensados para nosotros como consumidores activos y con poder de decisión. Todavía miramos a esas generaciones como personas necesitadas solamente de cuidados y no protagonistas de sus propias decisiones. Y esos números son asustadores. El 70% de las personas que trabajan en una agencia de publicidad o en los medios de comunicación nunca recibió un brief
Un brief es cuando dicen a quién quieren comunicar, que incluyeran el público 50 más. Y 50% de nosotros, arriba de 55 años, señala que nos sentimos excluidos por las marcas. En Perú, ese número sube a un 56%. Por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres acá, me imagino, compra en Zara o en alguna tienda donde compran personas de diferentes edades. ¿Estamos en alguna publicidad? Cuando compramos la lencería, ¿no? Me imagino que todas acá nos gusta una lencería coqueta y muy linda. ¿Estamos en alguna publicidad? No estamos acá diciendo que tenemos que hacer publicidades específicas para, sino que la importancia es la representatividad de ese grupo tan poderoso. Y cuando estábamos haciendo ese estudio, encontramos 3 grandes verticales muy poderosos de esa nueva maturidad en Perú. Primero, que los peruanos son muy movedizos, carpe diem, viven el momento, están viviendo una vejez muy activa. 67%, por ejemplo, nos contestó que no pensaba que iba a llegar tan bien a esa edad. Y 53% dicen que tiene una rutina muy activa. Otro dato muy interesante, solo el 20% de los peruanos de más de 65 años se autoidentificó como abuelo. Eso es un dato interesante. Y 2% se autoidentificó de más de 80 años como estudiante. Esos son números que muestran cómo tenemos que mirar a esa porción de la población como realmente son. Otra cosa, el movimiento. Siguen haciendo cosas para sí, siguen emprendiendo. Que el Perú es un país de emprendedores, eso ya lo sabemos. 7 de cada 10 peruanos declaran que siempre han sido independientes financieramente. Cuando decimos eso, no queremos decir que se sienten tranquilos financieramente. Son independientes, es otra cosa. Y cuando hablamos de la generación plateada, 65 más, 8 de cada 10 declaran que sí. Y ahora no es distinto. Siguen pensando en cómo van a seguir siendo independientes con el paso del tiempo. Y ese número nos voló la cabeza. Todos ustedes acá que vayan a invertir en economía plateada tienen que acordarse de algo muy importante. La revolución digital llegó para todos, todas, todes. Urbano, rural, viejos, jóvenes. No saquemos ese chip de la cabeza. 89% de los peruanos de 50 a 54 años acceden a internet todos los días. Y el 90% tiene acceso a un teléfono celular con frecuencia. Ese número baja a 88 cuando hablamos de personas de más de 70 años. Hasta las personas realmente mayores están conectadas en internet. No nos olvidemos que la pandemia hubo un gran cambio de esa adhesión digital. Y me encanta saber que todos también, el WhatsApp está cambiando la vida de todos. WhatsApp es un fenómeno en la longevidad, porque con esa mensajería, hoy las personas que sí están jubiladas muchas veces en su casa mantienen en movimiento, mantienen pensando proyectos. Y hacen negocios. Y negocios, sí, proyectos, negocios. Están encontrando, por ejemplo, en Facebook sus amigos de la academia, de la universidad. Están encontrando nuevas personas, están encontrando nuevos amores. Y todo eso, cuando entendimos esas age techs, esos negocios de longevidad, que es la suma de la revolución de la longevidad con tecnología, ahí sí se abre una gran oportunidad de negocios para todos, que van mucho más allá de, por ejemplo, las casas de reposo, que son los residenciales. Ahí sí, para negocios de empleo, para negocios sí de salud, pero de un punto de vista de bienestar y prevención. ¿Por qué no todas esas aplicaciones de relacionamiento? Y ahí me gustaría también preguntar sobre su negocio de No Pausa. Bueno, ¿por qué importa? Importa exactamente por eso, porque nos abre muchísimas oportunidades y seguimos con esa miopía mercadológica, que estamos perdiendo tiempo, porque podemos estar haciendo muchos más negocios para ese público que tiene dinero y tiene mucho interés en esas nuevas tecnologías. Y
eso es lo que decía Laila, ¿no? Los hashtags, la economía plateada y la economía de la longevidad más la tecnología. Vamos a tener que ir un poquito rápido porque como siempre hablamos mucho. Pero bueno, son esos servicios comprados por 50 más, servicios comprados para los 50 más y servicios de troca intergeneracional, servicios y productos para la extensión de vida. Como ya estaba diciendo, son muchas oportunidades. Y bueno, creo que para cerrar es interesante contar un poco que aparte de este show, también somos emprendedores en nuestros negocios. Podemos demostrar porque tenemos ustedes saben que es mucho más que pañales geriátricos. Ese slide, algunas personas acá saben dónde nació. Fuimos a un encuentro en Colombia y estábamos en una mesa almorzando y cuando dijimos lo que hacíamos